Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En un minuto empezamos. Bienvenidos. Buenos días a todos los que estáis asistiendo desde Latinoamérica y buenas tardes a los que estáis asistiendo desde España. Gracias por asistir de nuevo a este curso, ya es el número 15 del Plan de Formación Continua de Belneo. Un curso que, como veis, no descansamos ni en agosto, igual que el año pasado. Agosto es un mes por excelencia de vacaciones en España, aunque nuestros amigos latinoamericanos siguen al pie del cañón, defendiendo el fuerte. Y como decía, en este curso vamos a ver a nuestro compañero Eduardo Chaparro, que nos va a hablar sobre las comunicaciones avanzadas con usuarios en aplicaciones Belneo. Vamos a ver unos ejemplos que estoy seguro que vais a poder utilizar en vuestras aplicaciones y proyectos y que serán muy, muy interesantes. Os dejo con Eduardo y ya sabéis, cualquier duda a través del panel de preguntas, y acordaros que al finalizar saldrá una encuesta para valorar el curso y así nos ayudará a mejorar en próximas ediciones. Muchas gracias y os dejo ya con Eduardo. Todo tuyo, Eduardo. Hola Mario, buenas tardes a nuestros colegas en España y buenos días en Latinoamérica. Pues en esta 15ª edición vamos a hablar un poco de las comunicaciones avanzadas con usuarios en aplicaciones Belneo. En este curso en particular vamos a tocar dos temas principalmente. Uno, lo que va a ser el segundo factor de autentificación o 2FA y su implementación en Belneo. Y el segundo tema va a ser la implementación de cómo rellenar o complementar ficheros de Word o Excel desde Belneo sin el uso de librerías DLL, sino a través del uso de ficheros de scripts. Entonces, comencemos con ello. El primer tema, la implementación del segundo factor de autentificación. Para poder hacer esta implementación en Belneo del segundo factor de autentificación, primero tenemos que identificar o conocer qué es el segundo factor de autentificación, lo cual es realmente simple, naturalmente, después que lo sabemos. El segundo factor de autentificación básicamente es una metodología de seguridad que se utiliza para brindarle una mayor protección a los usuarios en cuanto a lo que sus datos personales se refieren. Anteriormente se decía que con tener un usuario y una contraseña o una clave es más que suficiente. Después todo esto fue evolucionando y comenzaron a exigir contraseñas más seguras, más largas, combinación de mayúsculas, minúsculas, caracteres, números, caracteres especiales, en fin, diferentes metodologías. Y después nos dimos cuenta de que todo esto seguía siendo insuficiente ante la seguridad. Entonces se implementó lo que es el segundo factor de autentificación. Básicamente se traduce en que el usuario no solo va a necesitar conocer su usuario y contraseña para loguearse, sino que también necesitará conocer un código de seguridad que será generado de manera aleatoria y temporal y que únicamente puede ser conocido o debería ser conocido por su verdadero dueño, por la persona autorizada a tener ese acceso. Ya sea que este código sea generado por eventos o por tiempo, lo importante es que este código no sea eterno en el tiempo, sino que por el contrario tenga un tiempo de validez o un uso de validez, ya sea que se utilice una única vez, cada vez que se use va cambiando, o que ese código solamente es válido durante un periodo de tiempo.
¿ok? Entonces, quedémonos con que el segundo factor de autentificación consiste en un proceso mediante el cual el usuario recibe un código aleatorio y temporal, y este código debe introducirlo junto con su usuario y clave para lograr tener un acceso exitoso a su aplicación o su logueo o alguna operación en particular. Entonces, actualmente existen gran variedad de formas para implementar esta metodología, pero una de las que más efecto positivo tiene es que es la que vamos a implementar precisamente en este curso, es el uso de la aplicación de Google que se llama Autenticador de Google o Google Authenticator, dependiendo en inglés o en español. Seguramente todos en este punto, o al menos un alto porcentaje de los asistentes en este curso, saben cuál es esta aplicación, incluso la tienen instalada en su dispositivo móvil, porque ya esto es un estándar que se está utilizando a nivel mundial. Y es un estándar que se utiliza referente a la seguridad. Entonces, cuando hablamos de esta aplicación y del segundo factor de autentificación, internamente estamos hablando de lo que es un OTP, un HOTP y un TOTP. Estos tres algoritmos o estas tres metodologías es muy importante conocerlos para poder entender su implementación en Belneo. Entonces, ¿qué es el OTP? ¿Qué es el HOTP? ¿Y qué es el TOTP? El OTP, sus siglas en inglés, One Time Password, se traduce como que contraseña de un solo uso, ¿ok? Es la base de todo lo relacionado a este tema. Es decir, es una clave que se genera de manera aleatoria, como se venía diciendo ya, y que solo puede ser utilizada una única vez. Pero para lograr este efecto de que sea solo utilizada una vez, es importante que se identifique si la contraseña es válida o no, y de ahí marcarla como ya utilizada o no utilizada. De ahí nace lo que es el HOTP y el TOTP. El HOTP es una implementación más avanzada de la anterior del OTP, pero basada en eventos. Perdón. ¿Esto qué significa? Significa que se va generando una contraseña, un código, el cual va cambiando cada vez que este es utilizado. Se va generando un código aleatorio basado en un algoritmo, el cual se va cambiando cada vez que el usuario lo utiliza de manera exitosa. De esta manera, el cliente, que en este caso es la aplicación de Google Authenticator, genera uno y el servidor, que en este caso seríamos nosotros, generamos otro, el cual al coincidir se considera que se ha utilizado y pasa a generar uno nuevo. El TOTP es básicamente una implementación, un paso más adelante, la cual hace toda esta lógica que venimos hablando, pero no se basa en que el password ya se utilizó una vez, sino se basa en tiempo. Es decir, ese código es válido únicamente durante un periodo de tiempo en particular. En este caso, normalmente el estándar basa a 30 segundos, pero ya veremos más adelante que este tiempo realmente es configurable. Entonces, ¿cómo se calcula el TOTP? Para calcular el TOTP es bastante simple. Realmente lo que se hace es se toman dos valores, que es una contraseña y el tiempo Unix. Esta contraseña debería ser aleatoria y el tiempo Unix, pues ya todos lo sabemos, es la cantidad de segundos que ha transcurrido desde el 1 de enero de 1970. Con esta combinación de datos se genera un hash. La teoría de lo que es el TOTP no especifica cuál algoritmo de hash debe utilizar. Sin embargo, cada una de las aplicaciones, en este caso Google Authenticator, establece que el hash a utilizar es el SHA-1 o el SHA-1 como función de hash. Entonces, esto va a generar un hash de 160 bits de longitud y al comprimirse se va a obtener un código de 6 dígitos que va a ser este código el que va a ser fácil de manipular para el usuario final. Entonces, tenemos que se genera un SHA-1 con la contraseña y con lo que viene siendo el current time, que es el tiempo Unix que venimos hablando. Pero, ¿cómo se hace si este tiempo va variando segundo a segundo? Como lo dije, es la cantidad de segundos que ha transcurrido desde una fecha en particular en el tiempo. Esto va cambiando en segundo en segundo. Entonces, lo que se hace es esta fórmula matemática que tenemos acá, donde se redondea el tiempo Unix de ahora menos el tiempo Unix en T0. Cuando digo T0 me refiero al 1 de enero de 1970.
estos dos valores se divide entre T1. ¿Y quién es T1? T1 es la cantidad de segundos que nosotros queremos para este código, para la vigencia de este código. Se establece por lo general un periodo de 30 segundos, pero aquí esto puede ser variable. Podemos establecerlos en minutos, incluso en menos segundos, dependiendo de las necesidades que nuestra aplicación realmente represente. ¿Ok? Teniendo ya esto, entonces, el código TOTP, el código que vamos a obtener realmente va a ser el TOTP que obtuvimos de los pasos anteriores y le aplicamos el módulo 10 elevado a la D, donde D es la cantidad de dígitos que queremos del código. Aquí es donde también puede variar, porque podemos querer 6 dígitos, como podemos querer 3, como podemos querer 9. Esto ya depende de lo que nosotros queramos implementar. En este caso, Google como tal, lo que hace es implementarlo a 6, que es en el caso que nosotros vamos a implementar. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, porque esto realmente más que todo es conocimiento general No, de... no hay preguntas, Eduardo. De momento lo has explicado súper bien y no hay ninguna pregunta de momento. Perfecto. Entonces, teniendo entendido y ya internalizado este concepto de qué es el TOTP, cómo se genera y cómo está basado, vamos a ver cómo es su implementación realmente en Belneo. Por acá preparamos una aplicación que la llamamos B2FA. Primero la voy a ejecutar para mostrarla. Es realmente simple la aplicación porque una vez conocido todos los pasos, los algoritmos a realizar, es bastante sencillo de hacerlo. Simplemente tiene 3 botones. El primero es generar, el segundo factor de notificación, verificar el segundo factor de notificación y recuperar un segundo factor de notificación ya generado. Entonces, ¿qué hace la aplicación? Si presionamos el botón generar, en este punto, ¿qué fue lo que hizo? Se generó una clave aleatoria, luego esa clave aleatoria se le hicieron algunas conversiones y generó este código QR en pantalla. ¿Ok? Si tienen un teléfono a la mano y tienen esta aplicación de Google Authenticator generada, pueden escanear en este punto, lo que hay en pantalla en este momento, y eso le va a generar un token más en la aplicación de Google Authenticator. ¿Ok? El nombre que va a tener, debería estar al final de la lista, el nombre que va a tener es el nombre de la aplicación, en este caso V2FA, que es el nombre de la aplicación que se está utilizando. Una vez generado, simplemente yo puedo utilizar ahora la opción de verificar y si lograron escanear el código, pueden tener en sus teléfonos que el código que se generó es 415690 en este caso. Cuando yo digito el código, él verifica y me dice que el código es correcto. Sin embargo, si esperamos unos breves segundos, espero para digitar el último número, cuando cambie el código de verificación en la aplicación que ya acaba de cambiar por 311099, si ahora intento digitar el código anterior, ya me dice que no es válido porque precisamente ya pasaron los 30 segundos de validez de este código. Entonces, con esta segunda opción podemos verificar si un código que se generó previamente está correctamente validado. Y recuperar el segundo factor de notificación básicamente es que basado en esta cadena alfanumérico es capaz de generar nuevamente el mismo QR que se generó desde un principio. Esta cadena en particular es muy importante que se respalde por parte de nosotros, por parte del servidor. ¿Por qué? Porque esta es la cadena que nos va a permitir posteriormente validar contra el código que el usuario nos está digitando para saber si de verdad corresponde a él, si de verdad corresponde a una clave válida. Entonces, este código es de vital importancia que se respalde. Con esto, tendríamos lo que es la implementación de lo que es el segundo factor de notificación, pero ¿cómo está hecho toda esta operativa que está aquí? Vamos a ver un poco código de cómo está hecho. Como podemos ver, la aplicación realmente sencilla. Esto es todo lo que hay en la aplicación, más una serie de scripts que vamos a utilizar. Esto es todo lo que es la aplicación y es bastante simple realmente. Si vemos el formulario principal están los 3 botones mencionados y vistos anteriormente. El primer botón hace 2 pasos únicamente. El primer paso es lo que les comentaba, generar la clave aleatoria y convertirla en algo que es base 32. ¿Por qué base 32? Porque es el estándar que exige Google en el caso de su aplicación
para poder operar. Para que pueda trabajar, él exige que la clave aleatoria sea convertida en base 32. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Se creó una función acá, la cual se encarga de crear la clave aleatoria mediante un proceso y convertirla en base 32. Si vemos ese proceso, es realmente simple. Simplemente una cadena de caracteres. Esta va a ser la semilla para generar la clave. Son todas las letras mayúsculas y minúsculas, más unos números y algunos caracteres especiales. Genera una clave aleatoria. Acá lo importante a resaltar es que la clave aleatoria sí o sí debe ser de 15 caracteres. Esto también es exigido por Google, ya que con esto se garantiza que cuando se haga el módulo 10 con 6 dígitos, no queden valores sobrantes por ningún lado. Esto es una exigencia que hace Google de cara a usar su aplicación. Entonces se genera una clave aleatoria de 15 dígitos, de 15 caracteres, y luego se utiliza un encoder para hacer la conversión de esa clave aleatoria a base 32. Y ese encoder básicamente esto es una librería que se encuentra gratuitamente en internet, ¿ok? Simplemente la localicé, la copié y la implementé acá en Neo, donde únicamente se hace la llamada a la función de encoder para transformar esa clave aleatoria que se generó en un código en base 32. Y luego ese base 32 es el que retornamos a la variable del proceso. ¿Para qué? Para que la función en sí tome ese valor y también lo retorne al manejador de evento, que es quien lo llamó. Con esto generamos el base 32 de la clave aleatoria. Y luego simplemente utilizamos una OpenApp, en este caso, que está existente en el ecosistema desde hace mucho tiempo, que lo que hace básicamente es que dado una cadena de caracteres, ella es capaz de generar un código QR en pantalla como lo mismo. Básicamente lo hace a través de JavaScript y genera un base 64 de una imagen, lo cual representa en un visor HTML y con eso se genera el código QR en pantalla. Realmente es bastante simple de utilizar. Las validaciones que se tienen aquí arriba es porque esta misma función de mostrar QR verifica que obligatoriamente le pasen el base 32 para poder generar su representación en imagen. Si no se la pasan, la pregunta para confirmar de que le ha llegado y si por casualidad en esa pregunta no se la responden, el usuario no la digita, simplemente no puede mostrar un QR si no hay ninguna cadena base 32 previamente. Luego, para generar el QR, el texto que va a contener el QR es lo que se envía en la variable txt. Y acá lo importante a resaltar es que se necesita que el contenido de esa cadena sea esto que se muestra aquí. Es decir, OTP-out, TOTP para señalar cuál es el protocolo que estamos utilizando. Y lo que viene después es el nombre de la aplicación. Entonces, en este caso se coloca B2FA o V2FA, que de este es el nombre con el cual se representa el token en la aplicación de nuestro teléfono móvil. Yo aquí puedo cambiar el nombre por cualquier otra aplicación y este va a ser el nombre que va a tomar esa clave temporal en nuestro teléfono para identificarlo. En este caso lo voy a dejar como B2FA y luego simplemente le mandamos el secret que viene siendo el base 32. Esta es la cadena que va a representar y esta es la cadena que va a generar el QR en pantalla, que fue el que vimos anteriormente. Es decir, ya la tengo por acá en ejecución. Este QR que está aquí. ¿Ok? Si yo cierro y vuelvo a abrir, este QR va cambiando porque siempre está generando una clave aleatoria nueva. Es precisamente lo que garantiza la seguridad de toda esta parte. Entonces, con esta función, genero el QR, con este proceso, perdón, genero el QR y tomo su base 64 y lo asigno a un formulario que únicamente lo que hace es, con un visor HTML, representa todo el código en base 64 de esa imagen para que visiblemente se pinte un QR en pantalla y el usuario lo pueda escanear. ¿Ok? Nuevamente repetimos, aquí se guarda o se visualiza el base 32 codificado, que este es el que se necesita respaldar por seguridad, precisamente para poder recuperar el día de mañana un token perdido. ¿Ok? Con esto logramos generar el código, el QR que representa esta aplicación. Pero, ¿dónde está la parte de la verificación? Es en el segundo botón.
En el segundo botón, lo mismo. Hacemos uso de una función, en este caso, abrir formulario de verificación de código. Esta función lo que hace es llamar a un formulario, el cual lo abrimos acá. Es un formulario simplemente que tiene 6 campos de edición alfabética con 6 variables, en donde el usuario va a estar digitando sus códigos. Una vez terminado de digitar el último código, se ejecuta un manejador de eventos, el cual es el que hace la verificación del código. Entonces, en este punto es donde se llama a la función que realmente hace la verificación. La función anterior lo que hacía era llamar al formulario para que el usuario digite. Esta función lo que hace es hacer la verificación como tal. Entonces, si vemos esta función, es muy parecida, simplemente recibe el base 32, que es desde la base o la semilla con la que va a generar, y el código que se supone el usuario digitó. Y estos dos son los que va a comparar y va a verificar si son correctos. ¿Y cómo los va a comparar? Bueno, partiendo del base 32 y siguiendo toda la lógica que vimos ahora al inicio en las primeras diapositivas, se genera lo que es el TOTP. ¿Ok? Para generar el TOTP, de igual forma, hicimos uso de unas librerías JavaScript que ya existen públicas en Internet. Simplemente lo que hicimos fue tomarlas y adaptarlas a Belneo. Esta es la librería que se encarga de generar el OTP y dentro de ella está la implementación de lo que es el TOTP, que es el siguiente paso. Recuerde que primero era el OTP, que es la lógica concreta, y luego el TOTP, que es la variante para que funcione en base al tiempo. Entonces, con estas dos librerías, simplemente lo que hacemos es tomamos el base 32, generamos, llamando a la función getOTP, generamos el TOTP de ese base 32 y el resultado lo asignamos a la variable TOTP del proceso. De esa forma, en la función, después de llamar el proceso, obtengo el TOTP y simplemente comparo. Si el TOTP es diferente al código que el usuario me mandó, pues retornamos un 0 indicando que está mal, que no es el código correcto. Y en caso contrario, indicamos un verdadero o un 1 para decirle que el código es correcto. Y en base a ese 0 y 1, pues bueno, se muestra un mensaje de que si hay un error o no hay un error. Con esto hacemos la implementación de todo lo que es la verificación del código TOTP. Por último, recuperar el segundo factor. Básicamente es el llamado a la misma función que antes estábamos hablando de mostrar el código QR, donde le paso el base 32. Entonces, si a esta función le pasamos el base 32 que guardamos nosotros como administradores en nuestro servidor anteriormente, podemos generar o regenerar el mismo código QR que el usuario puede escanear una y varias veces para poder recuperar su código si es que perdió el teléfono, si es que no sé, se le dañó el teléfono y tiene que restaurar la aplicación, aunque por lo general estas aplicaciones pues ya cuentan con un sistema de respaldo que si hay alguna falla, ellos automáticamente se recuperan. ¿Ok? Con esto tenemos lo que es el uso de esta aplicación que es bastante sencilla. Ahora, ¿cómo se vería todo esto implementado en una solución Belneo? ¿Ok? Para el caso del ejemplo, tomé en este caso gestión PYME y vamos a ver un poco de dónde está implementado. Este es gestión PYME que ya todos conocen y, por ejemplo, una de las implementaciones típicas, creé un maestro de usuarios y a mi usuario, en este caso el que está logueado, le digo que va a utilizar el segundo factor. Cuando le digo que va a utilizar el segundo factor, le doy a aceptar, él reconoce esto y me genera directamente el código en pantalla para que yo lo escanee. Entonces, en este punto voy a escanear nuevamente. Ya escaneé el segundo factor. Cierro y ya se quedó el segundo factor generado para este usuario. ¿Eso qué significa? Que si yo cierro la aplicación y la vuelvo a ejecutar, ahora para poder entrar me exige que verifique el código. En este caso, si lo coloco rápidamente antes que pase el tiempo, me deja entrar, pero lo mismo, si lo coloco de manera errada, por ejemplo, cualquier código, me dice que no porque naturalmente no coincide. En este caso, el código correcto es 923.200, según lo que me dice la aplicación de Google. Con esto, se hace una implementación básica, por ejemplo, para un logueo de usuarios,
para asegurar de que de verdad el usuario que se está logueando es el que debe hacerlo. Pero no todo realmente queda aquí, porque se puede ir mucho más allá. Por ejemplo, en las facturas de venta, yo puedo hacer una implementación que para cobrar una factura de venta, yo necesito digitar ese código. Entonces, al momento de registrar el cobro, me pide el código que si yo lo digito correctamente, me permite la entrada y me permite hacer la verificación. Entonces, implementaciones como esta o como cualquier otra que puedan necesitar se pueden hacer muy fácilmente. Vamos a ver cómo. En el caso de los usuarios, simplemente en un formulario de usuarios tradicional, lo que hicimos fue un previo a la ejecución en donde verifica que si utiliza el factor de autentificación y no ha generado una clave, es decir, nunca se ha generado esa clave, simplemente llama a la misma función que llamamos en el ejemplo que estuvimos mostrando. Claro está que este proyecto de gestión PYME simplemente lo que hice fue heredar la solución del B2FA que vimos anteriormente. Entonces, después de heredada, lo único que hago simplemente es llamar la función. Con llamar la función, yo ya sé que me va a devolver el base 32, porque es lo que vimos. Simplemente llamo la función, guardo el base 32 como parte de los datos que guarda el usuario y adicionalmente aplico la otra función para mostrar el QR. El efecto que se logra es ese de que se muestra en pantalla para que el usuario escanee. Luego, al ingresar la aplicación, es decir, en el AutoExe, hacemos la validación de que si el usuario, en este caso, existe, en este caso esta validación es si no existe para que lo registre, y si sí existe, pregunta si está activa la verificación del segundo factor. Si es así, simplemente llama a la función, que ya sabemos que me va a retornar un 1 o un 0, si se validó correctamente. ¿Y cuáles son los parámetros que le pasamos a esta función? La clave que guardamos cuando directamente generamos al momento de activarle el cheque al usuario. Por eso es importante guardarla, porque es la única forma que nosotros, a través de nuestra programación, podemos verificar que la clave que el usuario nos está digitando es realmente válida y es realmente correcta. ¿Ok? Si devuelve un OK verdadero, lo dejamos continuar. Si devuelve un OK falso, simplemente cancelo todo y no ejecuto la aplicación. Algo muy similar se implementó en las facturas de venta, que fue el otro ejemplo que mostramos, en donde al presionar cobrar se abre este formulario y lo mismo, en el preaceptar, en el previo al aceptar, se hace una validación donde si el usuario contiene ese segundo factor de autentificación activo, entonces me pide la clave y si es correcta lo dejo pasar y si no es correcta lo cohibo de que pase. Es decir, le bloqueo y no lo dejo cobrar o no lo dejo hacer cualquiera de las labores que se quiera. Se puede implementar para abrir formularios, para ingresar al menú, para cambiar configuraciones críticas, para lo que se quiera realmente. Simplemente es una metodología de seguridad extra que se puede implementar. Y con esto se tendría entonces lo que vendría siendo la implementación de este segundo factor de autentificación en aplicaciones Belneo de una forma bastante simple. No sé si hasta este punto se ha generado alguna pregunta o tienen algo que quieran aprovechar y preguntar. Eduardo, está súper interesante y yo creo que lo están entendiendo todos porque no hay ninguna pregunta o al revés, no han entendido nada y por eso no hay ninguna pregunta. O sea que les animamos. Es muy interesante porque, como veis, nos da una seguridad adicional a nuestras aplicaciones en Belneo y aseguramos algo que ya los que estuvisteis en cursos anteriores y hablamos también de factores de autentificación en entidades bancarias, etcétera, pues es algo que ya ha venido para quedarse y que hasta ahora era difícil de poner y con estas explicaciones de Eduardo es algo que nos va a permitir aumentar esto, la seguridad del doble factor de autentificación en nuestras aplicaciones. ¿Vale? Está entrando un mensaje. José Manuel Hidalgo dice, todo perfectamente explicado, un crack. Bueno, esto es porque les dije que igual no habían entendido. ¿eh? Gracias, sí. José Manuel. Y Ángela Sánchez nos dice, ¿qué diferencia sería para usar en lugar de Google Authenticator, usar Microsoft Authentication? Yo supongo que será parámetros y demás, ¿no? Pero bueno. Sí, la diferencia está básicamente en cómo se forma el código. Si vemos, voy a ir un poco atrás.
Si vemos lo que hace Google, Google lo que hace es establece como norma que se va a utilizar un hash SHA-1 para hacer esa compresión y la obtención a 6 dígitos. ¿Ok? La forma de obtener el código con el current time, el tiempo, todo es exactamente igual. Lo que va a cambiar es el algoritmo que se va a utilizar de cifrado para verificar si esos 6 dígitos es correcto o no. Y lo mismo, hay otras aplicaciones que no utilizan 6, utilizan 5. Entonces, es básicamente leer cuál es el protocolo que utiliza en este caso Microsoft y eh, utilizarlo para poder validar de que es correcto o no, pero si va a cambiar es el algoritmo que utiliza directamente. Muy bien, gracias. Acaba de entrar otra pregunta de Enrique Alcalá. Hola, Enrique, que nos dice, buenas tardes, ¿implementación con API REST de Belneo? Entiendo que pregunta si es posible. Sí, es posible porque como te pudiste dar cuenta, simplemente son funciones y procesos que devuelven, por un lado, el base 32 y por otro lado devuelven un verdadero o un falso. Entonces, es tan sencillo como hacerle llamado a ese proceso, a esa función, que te devuelva la información. En el caso del QR, recordemos lo que te dije, que en el caso de cuando generamos el QR, lo que devuelve es un base 64, así que eso también lo podemos retornar en un proceso del API. Aquí podríamos retornar este base 64 para pintárselo al usuario a través del otro frontend que se tenga. Y luego, cuando es hora de validar, pues se manda el base 30, el código, perdón, que digita el usuario. Se manda un proceso en donde consulta la función y la función le devuelve un verdadero o falso si es posible. Entonces, también es posible utilizarlo, obviamente adaptando los procesos un poco para que su respuesta sea a través de texto plano y no una imagen en pantalla, pero sí es posible. Al final devuelves, acordaros que ya el API de Belneo, y lo podéis probar en Swagger, lo que devuelve las imágenes ya automáticamente las pasa a base 64, por lo tanto devolvería ese código QR en base 64. No hay ningún Exactamente. problema en utilizarlo. Bueno, pues si te parece, Eduardo, si hay más preguntas ya te iré avisando. Continuamos, que está súper interesante el tema. Perfecto. Entonces, ya con esto tendríamos lo que es la implementación, lo que es el primer tema, la implementación del segundo factor de autentificación en Belneo. El segundo tema es un eterno que siempre tenemos en consultoría preguntas de esto y es cómo hacer interactuar Belneo con la suite, en este caso de Microsoft, de Word y Excel, hojas de cálculo y documentos de Word. Primero es importante saber que Microsoft, bueno, su código es privado y solamente se pueden interactuar con él de ciertas formas que son las conocidas por ellos o las publicadas por ellos. En este caso, lo común es que se haga a través de librerías DLL para poder hacer esta implementación. Sin embargo, esta vez, en esta oportunidad, vamos a mostrar cómo se podría hacer la implementación de Belneo con Word y Excel sin necesidad de librerías DLL, sino por el contrario, utilizando scripts. ¿Ok? Para ello, tenemos preparada esta otra solución que en este caso me ayudó a prepararla mi compañero Mario. Básicamente, ¿qué vamos a tener aquí? Primero les voy a mostrar el ejemplo más crudo, más simple, más sencillo, y después cómo podríamos jugar con ese ejemplo básico para hacer muchas más cosas en nuestra aplicación. Primero, tenemos un formulario de Excel o para generar un Excel donde básicamente nos basamos en una plantilla que ya esto va como fichero adjunto, por ende se descarga en el caché del cliente y le podemos decir cuál va a ser el nombre de la hoja, cuál va a ser el número de fila, el número de columna donde va a escribir los datos. Entonces, número de columna para el dato 1, número de columna para el dato 2. Cuando presionamos el botón generar, va a pasar dos cosas. Primero, se me va a generar un log en donde aquí puedo ver qué es lo que ha pasado. Y segundo, se me va a generar el fichero Excel, en este caso el archivo Excel, en donde en la fila 3, que es esta, y columna 3 y 4 se han generado los datos que yo le pedí generar. Si yo, por ejemplo, aquí cambio esto por 5 y aquí cambio, por ejemplo, por Echaparro, entonces naturalmente vemos que lo que hace es trasladar la información. Aquí podemos ver que cambió el script y lo que me hace es trasladar la información que yo escribo directamente a la plantilla de Excel. ¿Ok? Algo muy parecido vamos a hacer con Word. ¿Ok? Básicamente tenemos la misma plantilla
que está como fichero adjunto, que se descarga en el caché. Y vamos a tener marcadores. ¿Qué significa marcadores? En esta plantilla que vamos a tener como ejemplo, vamos a ver si la puedo abrir acá. En esta plantilla que vamos a tener como ejemplo, notemos que se tiene esto como un marcador, que es donde se va a escribir el nombre completo de la persona, y esto como marcador, que es donde se va a escribir el mail de la persona. Así como esto podemos tener toda la plantilla completa de esa forma. Entonces, al momento de generarla, decimos, donde diga el nombre completo, me vas a escribir esto, y donde diga el mail, me vas a escribir esto. Nuevamente, a través del uso de scripts, se genera el script acá, y podemos ver qué es lo que se ha generado. En este caso vemos que me ha reemplazado el nombre completo y me ha reemplazado el mail. ¿Ok? Esto es un ejemplo simple, básico, de cómo se interactúa, directamente con esas hojas de Excel, hojas de cálculo y Word. Vamos a ver un poco de código para entender cómo funciona toda esta parte. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona toda esta parte? Esta aplicación sí es un poco más grande, tiene un poco más cosas, pero todo lo principal está en estos dos formularios, el de Excel y el de Word. En el de Excel, ¿qué tenemos? En el de Excel tenemos simplemente los campos, edición numérica, edición alfabética, donde vamos a colocar todos los datos, y al presionar el botón generar, nos va a generar directamente todo lo que va a ser el Excel con toda esta información. Pero vamos a entender un poco de cómo funciona esta generación de Excel. Esta generación de Excel funciona a través de otro fichero. Es decir, nosotros desde Belneo no es que vamos a generar un Excel. Nosotros desde Belneo vamos a generar un script en extensión BBS o VBS, y este VBS es el que va a generar el Excel. Entonces, cuando hacemos la generación del VBS, tenemos un código como este. Básicamente, ya lo vamos a ir explicando a detalle, pero básicamente aquí es donde yo le digo, mira, en la celda 3, fila 3, columna 3, me vas a enviar este valor, y en la celda 3, columna 4, me vas a enviar este valor. ¿Ok? Este fichero, cuando lo ejecutamos en un sistema operativo Windows, es el que se encarga de generar la plantilla de Excel partiendo de la plantilla que nombramos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se genera este archivo y qué significa cada una de estas líneas? Podemos venir y verlo. En este caso, el script lo tenemos en el proyecto de datos. Este es el script que se encarga de generar, valga la redundancia, el script para Windows. ¿Ok? El script para generar el BBS, que después, posteriormente, este se encarga de generar el Excel. Básicamente, ¿qué tiene este script? Primero, la inclusión de dos librerías que vamos a utilizar, una utils y una properties. Básicamente, bueno, son librerías que tienen funciones estándares, que lo que hicimos fue declararlas acá para luego irlas utilizando simplemente como llamadas a función. Tanto en properties como en utils son funciones que, dados unos parámetros, ellas me devuelven un valor en particular. No tienen mayor historia. Luego hacemos los import class directamente de las clases JavaScript que vamos a utilizar. En este caso, la clase vdir, vtextfile, vfile y vprocess. Estas tres primeras es para posicionarnos en el directorio que vamos a utilizar, para abrir el fichero de texto, para trabajar todo lo que es con el fichero. Y vprocess, ¿por qué? Porque una vez finalizado y creado ese fichero en el caché, necesitamos mandarlo a ejecutar. ¿Ok? Adicionalmente a eso, también tenemos unas funciones de lock que están también declaradas dentro de las librerías, y básicamente lo que nos permite es, como vimos en la aplicación, poder mostrar un lock acá en la parte inferior de qué es lo que se acaba de generar y cómo se acaba de generar. ¿Ok? Luego tomamos del proceso, cuando es llamado, tomamos los valores que son enviados a él. En este caso tomamos 1, el fichero donde se va a generar; 2, el método, ya vamos a ver qué es este método; 3, la hoja, el nombre de la hoja; 4, la fila; 5 y 6, la columna 1 y 2; 7 y 8, los datos 1 y 2. ¿Ok? Estos últimos 5
vienen siendo los datos que voy a escribir y en las posiciones donde los voy a escribir. Entonces, el fichero en sí que vimos, lo vuelvo a ver nuevamente, lo vuelvo a abrir para hacer una comparativa. Podemos ver que es el mismo código que está aquí en nuestro código Belneo, ¿ok? Nuestro código JavaScript. Lo primero que vamos a hacer siempre es esta cabecera, ¿ok? Digamos que es medianamente estándar. Básicamente lo que hace esta cabecera es verificar, antes de cualquier ejecución, verificar que en la aplicación de Excel pues esté disponible en el equipo. Si no lo está, pues naturalmente no va a poder funcionar porque esto es para crear precisamente un formato de esa plataforma de Excel. Entonces es necesario que Excel esté instalado. Esta primera fila, que es desde el script 44 hasta la 36, básicamente son cabeceras fijas que siempre deben ir. Luego, con esta instrucción, que es la que está en la línea 45, lo que le vamos a indicar es que yo quiero que se vaya rellenando todos los datos. En este caso pasa muy rápido, pero si estuviésemos generando un fichero bastante grande, pues va a demorar. Y básicamente lo que le decimos es que mientras se están rellenando todos los datos de esa hoja de cálculo, no se muestre Excel en pantalla. Es decir, que para el usuario no aparezca nada como si estuviese generándose, pero todavía no se ha abierto, como que está cargando. ¿Ok? Luego, podemos utilizar dos métodos. Estos son los métodos que estamos viendo arriba, que les comenté. El método add, que permite abrir o agregar una nueva hoja, y el método open, el cual permite abrir un fichero existente, y para esto, naturalmente, hay que pasarle la ruta donde está ese fichero. Entonces, si yo le digo script add, básicamente lo que le estoy diciendo es que me lo cree nuevo, y si le digo open, pues le estoy diciendo que me abra puntualmente un fichero que ya existe en algún lugar. Naturalmente tengo que pasarle la ruta. En esta línea, lo que le estamos diciendo es que va a trabajar con un método en particular. En este caso estamos trabajando con el add, que es un fichero nuevo. Luego, le damos la instrucción, primero, de que se va a trabajar como un estado normal y que se va a trabajar en la hoja 1. Aquí le estamos indicando cuál va a ser la hoja que vamos a trabajar. Como es un fichero nuevo, le estamos indicando directamente que va a trabajar en la hoja 1. Pero, siendo un poco más creativos, yendo más allá, podemos colocar aquí algún tipo de dinamismo en donde cree la hoja 1 y la hoja 2 y la hoja 3 y se cree todo lo que se quiera en un mismo script. Todo es cuestión todo está en base realmente de las necesidades que se tengan. ¿Ok? Luego hacemos igualación de variables que vamos a utilizar más adelante. En esta línea le vamos a indicar cuál va a ser el nombre de esa hoja. Es decir, después de generado el fichero en Excel, le vamos a decir cuál es la hoja o cuál va a ser el nombre de la hoja que yo quiero que tome directamente. En este caso, si vemos lo que se genera con el nombre test, que fue lo que escribimos directamente en el formulario para generar esa hoja. ¿Ok? Entonces, le decimos que se genere con ese nombre. Y después es donde viene ya la escritura en fila columna pasándole el dato. Esta parte es la que se va a repetir tantas veces como datos queramos pasarle. En este caso queremos pasarle dos datos en fila y columna específicos, pero este es el dato que se debería repetir tantas veces como filas y columnas queramos alimentar de ese fichero Excel. ¿Vale? Después, casi por último, le decimos a toda la hoja de Excel, en este caso desde la columna A hasta la columna Z, que me haga un autofit. Si nosotros sabemos que nuestro Excel va a generar más columnas, no solamente hasta la Z, bueno, por decirte algo, hasta la AZ, que es el siguiente bloque, hasta la AZ, el autofit, él lo que va a hacer es ajustar el ancho de las columnas al contenido del dato, ya sea para ampliarlo o para reducirlo. Y por último, la instrucción que se encarga de mostrar ya el Excel generado, es decir, abrirle en pantalla el Excel que se acaba de generar. Luego, simplemente al setlog le mandamos este script que acabamos de generar. Esto realmente es una variable alfabética que va concatenando todo. Le mandamos esto para que pueda verlo el usuario en pantalla. Y ya lo que sigue después es rutina, por decirlo así. Básicamente lo que vamos a hacer es generar el fichero BBS y lo ejecutamos. ¿Y cómo lo generamos? Bueno,
Primero tomamos un text file, abrimos un nuevo text file de la clase vTextFile, le indicamos que va a ser en el syscache y le indicamos el nombre. Este nombre, en este caso le colocamos Excel Script, pero el nombre puede ser cualquiera. Lo que sí es importante que la extensión sea VBS, porque naturalmente estamos hablando de que es un fichero de Visual Basic Script. ¿Okay? Luego se abre el fichero en modo de escritura con lo típico. Si no existe, se crea, y si existe, pues se limpia para que esté completamente nuevo, siempre reemplazando el anterior. Esto se hace simplemente pasándole las propiedades de VFile de tipo solo lector escritura, perdón, y que se abra en modo truncate, que es precisamente ese efecto de que si no existe, se crea, y si existe, se limpia. Luego le mandamos a escribir todo el script que acabamos de generar y mandamos a cerrar el fichero. Acto seguido, lo que vamos a hacer es llamar a un proceso para ejecutarlo. ¿Y por qué llamamos a un proceso? Porque básicamente este proceso nos permite, que lo tenemos desarrollado en la aplicación, simplemente partiendo de una ruta, que es parte de los parámetros que se le envían, él es capaz de posicionarse en un directorio y ejecutar el documento que necesitamos ejecutar, que en este caso es el Visual Basic Script. Con esto, es decir, con este código JavaScript y con este proceso, podemos lograr la ejecución de esto que estamos mostrando hasta ahora, que es rellenar un Excel en una fila y columna determinado con ciertos valores determinados. Toda esta lógica es muy parecida para hacerlo con Word. ¿Cuál es la diferencia en Word? Que en Word no tenemos filas y columnas, por eso nos basamos en un patrón de marcas. ¿Ok? Entonces establecemos ciertas marcas que son las que vamos a reemplazar posteriormente. Para el caso de Word, el fichero de Word lo tenemos aquí. Es muy parecido al de Excel, como pueden verlo. Primero, incluimos las dos librerías que vamos a utilizar, la de Properties y la de Utils. Utilizamos los import class que sabemos que vamos a utilizar para el manejo de los ficheros, el directorio y todo este tema. Luego creamos la variable log, la alimentamos con todo lo que vamos a trabajar para que eso se traslade al formulario y el usuario lo pueda ver. Obtenemos las variables que nos pasan en el proceso, en este caso el dato 1, el dato 2, el marcador 1, el marcador 2 y el fichero en sí, que es el que va a generar. Y después un script que, si lo vemos, es muy parecido a lo que estuvimos viendo del Excel. Si abro ese script también lo tengo por acá, es muy parecido a lo que vimos con respecto a Excel. La primera cabecera, que lo que le está indicando es que es una aplicación de tipo Word y que si no está instalado Word en el equipo, le muestre un mensaje donde diga que la aplicación Word no está instalada y se cierre, porque obviamente si no está instalado Word, esto no sirve de nada. En caso de que eso no suceda, entonces continúa operando y aquí es donde le decimos lo mismo. Aquí en esta parte es cuando continúa operando y aquí le decimos lo mismo, que mientras se está generando ese fichero no se le muestre nada al usuario para que se vaya generando todo en background. Luego le vamos a decir que abra el documento fichero, que en este caso es el documento que le pasamos. Fíjate que aquí estamos utilizando la función open, donde estamos indicando directamente cuál es el fichero que queremos que abra. Luego le digo que vamos a utilizar funciones de reemplazo para reemplazar todo, es decir, vamos a ubicar donde se encuentre el marcador 1 y vamos a mandarle el dato 1, que eso lo hacemos en estas dos líneas. Entonces, lo que se le dice es que se crea un objeto rango en donde vamos a tomar un bootmark, que es un marcador, el marcador 1, que es el que el usuario ya ha escrito en pantalla, que debería coincidir con el marcador de la plantilla de Word para poder ser reemplazado. ¿Ok? Y luego se le dice que ese rango o ese objeto rango que se creó, se le va a asignar el nuevo texto, que es el dato 1. Exactamente lo mismo se hace con el dato 2 para que busque el marcador 2 y se reemplace por el dato 2. Y hecho ya esos dos cambios, lo que se hace es mostrar el fichero de Word para que ya el usuario, el usuario lo pueda ver, que es directamente aquí al final. ¿Okay? Aquí es donde tenemos el reemplazo del marcador 1 por el dato 1, el marcador 2 por el dato 2 y luego que se visualice ese contenido. Mandamos a guardar ese log para que el usuario lo pueda ver en pantalla y notemos que de aquí en adelante es exactamente igual de lo que se hace.
al Excel. Es decir, creo un fichero, un text file, donde en este caso el nombre lo llamo como Word para que sea diferente y no se reemplace. Abro el fichero en modo escritura, donde igual se crea si no existe o se limpia si existe. Escribo el contenido, cierro el fichero e inmediatamente mando a llamar el proceso que se encarga de generar esta plantilla. ¿Ok? Como lo pueden ver, es bastante simple y todo cumple la misma lógica. Nosotros desde Belneo generamos un fichero VBS y luego ese fichero VBS es el que se va a encargar de generarme su Excel o su Word correspondientemente según hayamos declarado el fichero VBS. Esto es una implementación simple, demostrativa, por así decirlo, de cómo se puede interactuar con este tipo de aplicaciones. Pero en este caso, ampliamos un poco. Igual, en el módulo de gestión PYME, ampliamos un poco todo lo que es esta implementación en sí, de lo que es generar un fichero de Word y Excel. En este caso, ya la tenía en ejecución, vamos a buscarla, aquí la tengo. En este caso, ¿qué fue lo que se desarrolló? Creé una opción que se llama plantillas de ficheros. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? En este caso voy a trabajar con Excel. Básicamente, ¿qué fue lo que hice? Monté un formulario en donde me muestra la lista de proyectos de datos disponibles, en este caso es una sola, me muestra todas las tablas disponibles, en este caso selecciono artículos, y vamos a trabajar con una macro. Ahora vamos a ver qué hace esta macro en particular. ¿Ok? Luego le voy a indicar si es destino ficha o lista. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo esta plantilla que es para trabajar con una ficha de artículos y esta plantilla para trabajar con una lista de artículos. ¿Ok? En la primera plantilla simplemente le voy definiendo que para la fila 2, columna 2, yo quiero que me coloque el nombre de la tabla, o en este caso del artículo, de la tabla que elegí arriba. Entonces los campos que me aparecen disponibles aquí para seleccionar son los campos de la tabla que elegimos arriba, naturalmente. Yo le voy indicando qué es lo que quiero que haga en cada uno de los casos. Y particularmente aquí le estoy mandando la foto. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer para insertar esta foto dentro de la hoja de cálculo de Excel? Precisamente lo vamos a hacer con la macro que abrimos arriba, que ahora la vamos a ver un poco más a detalle. Pero por ahora lo único que le voy a decir es que en la fila 1, 27, columna 27, me coloque la foto. Ya vamos a ver qué hace eso. Desde aquí le digo subir fichero y básicamente lo que hago es subir una plantilla básica donde vamos a ver el archivo. ¿Cómo se vería esto en ejecución? Por ejemplo, yo me puedo posicionar aquí en este artículo y le voy a decir al botón exportar. Me va a mostrar todas las plantillas que sean de esta tabla, de la tabla de artículos, y que sean de destino ficha, porque naturalmente estamos en una ficha. En este caso me muestra una sola, la selecciono y me va a generar esta plantilla o este Excel, donde podemos ver que en la fila 2, columna 2, me colocó el nombre. En la fila 4, columna 4, me colocó la referencia. Luego en la 5, 6, me generó la descripción larga, los precios de compra y la foto. Pero, ¿cómo se logró exportar esta foto aquí? En la teoría ya vamos a ir a ver el código de cómo se hizo todo esto. Recordemos que yo configuré la plantilla para que se exportara en la fila 1, 27. Quiere decir que es aquí. Entonces, lo que yo hice fue, en la fila 1, 27, simplemente coloco la imagen, la ruta, perdón, donde se encuentra esa imagen. Previamente la exporté en disco, esa imagen la exporté en disco, y luego coloco la ruta en esa posición que es no visible, por decirlo de alguna manera, para el usuario. Y se acuerdan que teníamos definido aquí en las marcas, perdón, en las plantillas, la macro, precisamente. Esa macro está hecha directamente sobre la plantilla de Excel y básicamente lo que me va a permitir es que aquí, bueno, en esta no la vamos a poder ver porque está protegido para eso, pero la puedo sí editar. Un código simple en donde me va a tomar
el rango 1.27, que en este es A a 1, para que me tome esa ruta y me haga un reemplazo de la zona donde yo quiero que se pinte la imagen por la imagen que está escrita en ese rango, en esa ruta 1.27. Entonces, cuando yo coloco el nombre de la macro aquí, parte del código script que se va a ejecutar, que ahora vamos a ver a detalle, precisamente lo que hace es ejecutar esa macro para que se inserte la imagen. Si yo veo ahora cómo queda el BBS de exportación, fíjate que en las filas 2.2 me coloca el nombre, en la fila 4.3, 5.6, 1.27 me coloca la ruta, que es la imagen, luego el precio de compra, precio de venta y me ejecuta la macro insertar imágenes. ¿Ok? Vamos a ver el código de cómo es esta exportación, cómo funciona esa exportación. Eso lo tenemos en el formulario de artículos, botón exportar. Aquí está todo el código para hacer esa exportación. Es medianamente simple, ¿ok? Primero llamamos a un formulario de selección. Perdón, antes de esto, vamos a ver primero cómo está diseñado el formulario de plantillas, de ficheros. Recordemos que aquí es donde yo configuro cuál es la plantilla. Básicamente un combo que por JavaScript se va a rellenar con los proyectos de datos que hay. Otro combo que por JavaScript se va a rellenar con las tablas. Esos JavaScript los tenemos aquí. Lee proyectos, carga todos los proyectos heredados que hay de tipo datos, no los de aplicación, y me los va agregando directamente al proyecto. ¿Ok? Luego, lee tablas que en base al proyecto seleccionado me puede ir leyendo todas las tablas que yo quiero que lea. ¿Ok? Luego, el nombre de la macro simplemente es un campo alfabético. El destino, ficha y lista es una booleana para saber verdadero o falso. Y los detalles o la configuración de la plantilla es este otro formulario donde únicamente tiene posición fila, posición columna y un combo box que se va a llenar partiendo de la tabla seleccionada en el padre, en la configuración general, en la plantilla, mejor dicho, él me va a listar todos los campos disponibles de esa tabla. ¿Okay? Perdona, Eduardo, hay una pregunta que creo que es buena que la respondas en este punto. Enrique Alcalá preguntaba si las plantillas de ficheros tendrían acceso a los maestros enlazados de esa tabla. Es decir, si podrías cogerte un campo de maestro. Sí, sí se podría. En este ejemplo no está implementado, pero realmente es muy simple. Para responder de una vez tu pregunta, en esta tabla que es la configuración, simplemente yo guardo un campo alfabético con el campo que quiero mostrar. Aquí se va a guardar name o pre o pdp, el nombre que tengan el identificador del campo. Si en este identificador del campo, por dar un ejemplo, yo escribo, ya tengo que abrir el proyecto de datos. Si yo en este identificador del campo de alguna forma logro escribir esto, cuando esto se ejecute en el script que vamos a ver más adelante, esto me va a devolver el nombre del maestro. Entonces, sí va a ser posible mostrar todos los datos en maestro que se quieran, obviamente que estén enlazados. Simplemente logrando o jugando para que en este campo se escriba exactamente la suma de identificadores que queremos mostrar. Hay que comentar, Enrique, que esto, sí, directamente, Enrique, que esto mismo te puede funcionar en el API, etcétera, etcétera. Es decir, si tú utilizas esta sintaxis, lo que te devuelve es el contenido del maestro. Es exactamente lo mismo que hace el API. La misma lógica. ¿Ok? Bien. Esto es lo que hay en la configuración de plantillas de ficheros. Simplemente son tablas simples, no tienen gran cosa. Un alfabético donde guarda la tabla, un alfabético donde guarda el proyecto. La determinación si es ficha o lista, el nombre, el adjunto, que en este caso viene siendo la plantilla base de la que partir, porque la idea de esta implementación es que el usuario pueda cargar su propia plantilla de Excel y luego decirle en qué posiciones quiere que llene la información. Y el nombre de la macro, en el caso de que exista una macro, si se quiere ejecutar macros. ¿Ok? Ahora sí volvemos al proceso de exportación. En el proceso de exportación, lo primero que hago es mostrarle al usuario, perdón,
un formulario donde voy a seleccionar la plantilla. Y a este proceso o a este formulario le paso dos valores, 0 y 1, para indicarle si es ficha o lista. En este caso le paso 0 porque estoy en la ficha del artículo. Y le paso el identificador de la tabla donde él está. De manera que esto me sirve de manera dinámica para cualquier lugar, copiar y pegar, porque siempre me va a tomar el identificador de la tabla correcto. En este proceso, en este formulario, perdón, simplemente cuando se muestra, lo único que hace es, si es ficha, me carga todo lo que tiene que ver ficha de esa tabla, y si es lista, me carga todas las plantillas que tienen que ver con lista de esa tabla. Todo se filtra por tablas y por ficha o lista para que no se mezclen o no se confundan las plantillas. Una vez determinada la plantilla por parte del usuario, confirmo de que ha seleccionado algo. Si sí, tomo qué es lo que ha seleccionado y también tomo si tiene una macro definida. Porque si la tiene, pues necesito que se ejecute, y si no la tiene, pues no pasa nada. Y luego llamo al proceso que va a ser el que se va a encargar de generar este JavaScript que venimos hablando. Este JavaScript, perdón, que se va a encargar de generar el BBS que venimos hablando. Es este JavaScript que está aquí. ¿Ok? El mismo JavaScript me sirve en este caso para generar registros de tipo ficha o de tipo lista, porque al final lo que va a hacer es, en base a la configuración de la plantilla, va a ir generando tantas veces como sea necesario. Entonces, ¿qué se hace en este script? Primero, importación de la clase VFile, porque ya sabemos que vamos a generar un fichero en disco. Leemos los valores que me interesan saber de este proceso cuando es llamado, ¿ok? El ID del registro que lo llamó, para el caso de que sea ficha, la tabla, es decir, el proyecto de la tabla, perdón, y la tabla de donde es llamado, la plantilla que deberían pasarle, el origen si es ficha o lista, que deberíamos determinarlo, la posición fila y la posición columna inicial, por decirlo de alguna manera, cuando comienza a trabajar. Ya vamos a ver quién es esta posición fila y columna. Para el ejemplo de la ficha, esta posición fila y columna no se usan, pero para los próximos ejemplos sí se va a usar. Entonces, si es de tipo lista, decimos que necesitamos inicializar la cadena inicial. ¿Por qué? Porque la idea es que este proceso sea llamado tantas veces como sea necesario, es decir, tantas veces por registro encontrado de la lista, para poder armar toda la exportación completa. ¿Ok? Entonces, como se va a llamar varias veces, pues la idea de este proceso es que la primera vez me genera una cadena, la segunda vez me suma la cadena anterior más la próxima, y así sucesivamente para completar todos los registros. Luego, cargamos el registro actual del cual se va a procesar, que en este caso siempre va a ser uno a la vez, ya sea ficha o n lista, siempre va a ser uno a la vez. Luego cargo la configuración. Es decir, cargo primero la plantilla, en base a la plantilla cargo la configuración de la plantilla, que es donde está definido fila, columna, campo, fila, columna, campo, fila, columna, campo. Y luego simplemente hago un ciclo repetitivo, un for, por cada una de las configuraciones que encuentra en esa plantilla. Entonces, por cada una de las configuraciones, toma el valor de fila, toma el valor de columna y toma el valor de campo. Aquí es donde, por lo que preguntaba Enrique, puede ir, por decirte algo, maestro.name. Si hacemos que en el valor del campo de la tabla se guarde maestro.name, ya aquí cuando llegue aquí va a tomar maestro.name y va a funcionar tal cual como también funciona el API. O sea, es perfectamente válido. Entonces tomamos el valor del campo y el valor que técnicamente es el valor que se va a rellenar en esa celda que le vamos a indicar. ¿Y de dónde va a sacar ese valor? Pues es lo que tenga campo. ¿Ok? Como arriba cargamos el registro de la tabla que vamos a procesar, entonces aquí ya tengo el registro en cuestión, el que vamos a procesar, y pregunto primero si el campo no está vacío, porque si está vacío no me interesa generar nada, ni siquiera una línea vacía en el BBS, porque no me sirve de nada. Si el campo no está vacío, entonces lo dejo continuar, y lo que hago es simplemente una verificación, ya que si es de tipo número, pues la función que debo utilizar es file to doble. Si es de tipo fecha, file to date. Si es de tipo time, tiempo, perdón, file to time, data time. Si es booleano. Aquí, si es de tipo cadena, es decir, si es una variable de tipo alfabética 256 o alfa 128, todas me las toma aquí y me genera un único valor. Si es de tipo objeto, que está aquí, si es de tipo imagen,
se genera en disco, perdón, en este caso. Perdón, si este caso no es de tipo imagen, lo corrijo de una vez, si es de tipo objeto texto. Si es de tipo objeto texto, me toma el objeto texto, y si es de tipo imagen, lo que me va a hacer es tomar la imagen, guardarla en disco, para posteriormente tomar la ruta y ese va a ser el valor. ¿Ok? Seguramente les llamó la atención o les va a llamar la atención lo que hay, por qué difiere tanto, en este caso, si es una cadena de texto o si es un campo de contenido de texto, porque inicialmente el contenido de texto, ambos es necesario hacerlo, pero inicialmente se me hizo necesario reemplazarle todos los saltos de línea y los retornos de carro por vacíos para que no me genere esos retornos de carro en el BBS. Porque si generamos esos retornos de carro en el BBS, el Visual Basic Script determina que cada línea es un comando en sí. Si hay dos líneas, él no va a entender que la segunda línea es complemento de la primera. Entonces necesitamos asegurarnos de que todo lo que sea que esté escrito, no importa si está escrito con salto de línea, se guarde en una sola línea del BBS para que pueda ser interpretado de manera correcta. Y para el caso de la imagen, lo que ya comenté, genero la imagen en disco y después simplemente lo que hago es asignarle la ruta que va a guardar. En este caso, para generar la imagen, simplemente le coloqué el nombre en el mismo caché del cliente, le coloco la palabra imagen, el ID del registro, que yo sé que va a ser único en este caso para este ejemplo. Obviamente, si exporto el artículo 1 y la familia 1, pues se me va a reemplazar la imagen, pero si estoy exportando una lista o si estoy exportando varios artículos, no se me van a pisar la imagen hasta que no termine este proceso. Guardo el valor y en el caso de que no sea ninguno de estos tipos, es decir, que no sea ninguno de estos, sino sea, por ejemplo, un objeto fórmula, esos no se pueden exportar, entonces se deja el valor vacío. ¿Ok? Una determinación adicional que se hace en este fichero es que en el caso de que sea un número, ¿ok? Perdón, en el caso de que sea letra, le enviamos este char39, que básicamente es una comilla o un apóstrofe, y en el caso de que sea número, no lo hacemos. Entonces, únicamente lo que se hace es una variable es número a false, y en el caso de que entre en el if de que si es de tipo número, la coloco en true para posteriormente identificar que tengo que mandarlo como un dato numérico y no como un dato alfabético. Pero nótese que aquí lo que yo hago es el mismo comando. Objeto sheet.cell, le mando la fila, le mando la columna y le mando el valor, que es lo mismo que vimos en el código original. Es decir, el código original fue un ejemplo básico, minimalista, de cómo es el código para después nosotros poder hacer la implementación que realmente necesitemos, porque es claro que cada quien va a necesitar una implementación muy distinta al del otro. Esta posición fila y posición columna nos va a servir posteriormente cuando estemos trabajando para generar listas de información, ya que fila y columna es la posición configurada en la plantilla. Y luego con este iterador de posición fila y posición columna es la que me va a ir sumando más uno, más uno, más uno, para que siga mostrando la fila 2, la fila 3, o si se quiere la columna 1, la columna 2, da lo mismo. ¿Ok? Terminado el ciclo, en donde se verifica toda la configuración, simplemente agrega a la variable retorno el retorno calculado de todo esto, que básicamente la primera vez son dos líneas, o dependiendo de la configuración, una línea, que va a tener fila columna, la segunda vez 2 líneas, la primera y la segunda, la tercera vez 1, 2 y 3 y así sucesivamente. Y en el caso de exportar artículos, va a ser una vez por cada bloque completo de configuración que se tenga. Una vez generada o una vez hecha esa ejecución dinámica, simplemente lo que hago es, de una forma más life is soft, por decirlo de alguna manera, para no hacerlo en JavaScript, para los que no les gusta tanto el JavaScript, generar un fichero en disco simple con el comando abrir de Belneo, en donde le paso la ruta y el nombre, le digo lectura y escritura, le grabo la primera línea, que como habíamos comentado inicialmente, esta primera línea o estas primeras líneas son básicamente cabeceras, casi siempre son iguales, en su gran mayoría son iguales, excepto implementaciones distintas que se quieran hacer especiales.
En este caso, fíjate que no estoy llamando el método add, sino estoy llamando el método open, porque yo no quiero que me cree un nuevo Excel, sino yo quiero que me tome el Excel que estaba adjunto en la configuración, porque yo quiero que tome esa plantilla y me reemplace los datos dentro de esa plantilla. Entonces le mando a abrir ese fichero, el que el usuario me colocó en la configuración, lo mando a abrir de forma normal, le digo que va a trabajar con la hoja 1, le mando, en este caso, el nombre que yo quiero para la hoja, que lo llamé como registro y el código del registro. Y después lo que le hago es enviarle retorno, que es la variable que me devolvió el proceso anterior. Una vez hecho esto, simplemente una validación simple donde digo que si hay un nombre de macro, si el usuario me colocó un nombre de macro, pues agrego una línea más en donde le coloco Object Excel Room, el nombre del macro, y al finalizar hago visible el Excel con, con un punto visible igual a true. Una vez hecho eso, se termina de generar el fichero, me posiciono en el directorio de syscache y mando a ejecutar el script. Eso me da como resultado lo que veníamos viendo, que es este fichero Excel con los datos del Word, con los datos del artículo, perdón, y el BBS que se generó en ese momento fue este, que se encarga de hacer todo el trabajo. ¿Ok? Esa misma implementación la podemos utilizar en el caso de lista, ¿ok? Si lo vemos un momento en ejecución, en el caso de lista, estando aquí, yo le puedo decir generar. Fíjate que aquí ya me muestran las plantillas que son de tipo lista, aunque sea de la misma tabla. Le digo generar y esto me va a generar esta lista de artículos, ¿ok? Donde me está colocando son lo que se está configurando en la plantilla. Pero lo especial de este ejemplo es que en el caso anterior le decíamos la fila 1, columna 1, me muestra tal dato. Aquí lo que estamos haciendo es, en la fila 1, columna 1, me va mostrando estos datos y posteriormente me va a seguir mostrando en las columnas siguientes. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Si nos vamos al alternador de la rejilla, tenemos un manejador de eventos, que es el de exportar artículos. Y aquí prácticamente es muy parecido. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Primero, llamamos el mismo formulario de selección de plantilla, donde le pasamos el mismo comando JavaScript para identificar cuál es la tabla, con la única diferencia que le decimos que es lista y no ficha, para que el formulario entienda que me debe mostrar solo aquellas plantillas de tipo lista. Una vez hecho eso, verifico que de verdad hayan seleccionado algo. Si sí, si no, me da un mensaje de error. Si sí, continúa. Si continúa, entonces tomo el ID de la plantilla y tomo el nombre de la macro en caso de que hayan configurado una macro, que no necesariamente es, pero puede que sí la hayan configurado, como pueden que no. Y luego simplemente, como yo sé que aquí voy a iterar una vez por cada registro de la lista, entonces tomo una variable que llamo posición, la inicializo en 0, y simplemente hago un recorrer lista donde llamo al mismo proceso que llamamos en el origen ficha, pero esta vez lo voy a llamar dentro de un recorrer lista. Quiere decir que me va a llamar una vez por cada registro que encuentre en esa lista. Y las únicas diferencias que hay aquí respecto a la llamada anterior es 1, le estoy pasando que es de tipo lista, o sea, ficha lista le pasó en 1. 2, le estoy pasando la cadena inicial para que recordemos que la primera vez se genera un elemento, pero la segunda vez se genere el elemento anterior más este. 3, la posición fila, es decir, que aquí yo quiero que me aumente una fila por cada posición que va aumentando. Y nada más, son los 3 únicos elementos que cambian. Llamo el proceso, que es exactamente el mismo proceso. Llamo exactamente al mismo, pero esta vez como le pasé una posición fila, pues cuando vaya a escribir cuando vaya a terminar la línea a escribir, él está sumando fila, que recordemos que fila es lo que está configurado en la plantilla, más posición fila, que es la que le estoy pasando como dato inicial. La primera vez posición fila vale 0, pero si vemos en el recorrer lista, cada vez que pasa por un registro, le sumo un 1. Entonces la primera vez vale 0, pero la segunda vez vale 1.
y la tercera vez vale 2 y así sucesivamente. Si quiero que aumente en vez de hacia abajo, hacia la derecha, pues entonces en vez de pasarle posición fila, le pasaría posición columna, 1, 2, 3, 4, para que vaya aumentando una posición más hacia el lado derecho. ¿Ok? Y lo mismo, una vez ejecutado el proceso, tomo el retorno y con ese retorno, una vez terminado todo el recorrer lista, hago exactamente lo mismo, donde genero un archivo de Excel en el caché del cliente, le envío las mismas cabeceras. Notemos que aquí todo es exactamente igual, no es necesario cambiar nada porque a la final el resultado es exactamente el mismo en cuanto al BBS y las cabeceras. Lo que cambia directamente es el retorno, porque aquí es donde va a variar. Si yo estoy mandando un registro, pues son ciertos comandos, pero si estoy mandando una lista, son muchos más, o deberían ser muchos más. Si es una macro, mando a ejecutar la macro. Si no, le digo que se haga visible y luego cambio el directorio por defecto y ejecuto el fichero directamente. Eso nos da como resultado la lista esta de registros y como parte de los resultados, que creo que lo cerré, tenemos el script que se generó para generar este archivo de Excel. Si se notan, la única diferencia entre este y el anterior es la cantidad de elementos que aquí estoy mandando. ¿Ok? Es importante resaltar que esta misma lógica, o sea, este mismo tipo de exportación es la que usa el exportador, las utilidades de exportación que tiene el VRP en todas las listas, que puede generar un CSV o puede generar un Excel, es exactamente la misma lógica. Es decir, genera un fichero de tipo BBS en donde va generando fila, columna, los datos que quiere en base a la rejilla en curso. Obviamente, ese está bastante más dinámico porque lee directamente todo lo que hay en la tabla y va generando el Excel. Pero esta es una implementación un poco menos dinámica, pero que es más fácil de entender, por decirlo así, para posteriormente poder entrarle a esa versión bastante dinámica de lo que es el VRP. Y con esto se tiene pues lo que es un ejemplo de cómo se podría implementar todo este tema de los scripts para el uso con Belneo. Obviamente, no es la única forma de implementarse. Hay muchas formas de implementación, pero todas van a depender exclusivamente de las necesidades que cada uno tenga. No hay una forma estándar, aunque se puede estandarizar hasta cierto punto, como lo hace el VRP, pero llega a puntos como por ejemplo la pregunta que hizo Enrique, de que en el caso del VRP, si quiero exportar un dato de maestro que no está en la rejilla, o un dato de la tabla que no está en la rejilla, entonces esa abstracción no me funciona. Habría que implementar algún otro método. Con esto, pues no sé si tienen alguna pregunta de toda esta parte. Sí, bueno, un par de preguntas hemos respondido directamente porque eran específicas de algo muy concreto. Una cosa también que podrías comentar, Eduardo, si vuelves al ejemplo del Excel y Word, había un botón ahí que ponía Belneo, porque también como posibilidad también tenéis la opción de guardar en una tabla de Belneo el contenido de los scripts, ¿vale? Para poder tirar desde ellos. Estos son ejemplos. Nosotros os mostramos ahí ejemplos, ¿vale? ¿Veis? Ahí tenéis el script y si lo lanzáis desde el botón de Belneo, es todo código Belneo. Lo que hace ese botón es coge la tabla, lee el script y ya lo va montando en función de eso, ¿vale? Son diferencias. Este botón, muy bien, correcto. Vale, aquí fijaos que todo es un ejemplo 100% Belneo que lo que hace es coge el contenido del script que está metido previamente en una tabla, igual como hacemos en el módulo de web, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que hacemos es sustituir esos contenidos que empiezan por porcentaje por el valor del campo, ¿vale? Aquí os tenéis que quedar con el ejemplo de integración, cada uno lo adaptará a su forma. Hubo una pregunta, por ejemplo, de Carlos Leyan que decía, ¿ese script es solo para Windows? Yo uso Excel en MacOS y genero archivos con JS, PHP, sin tener Excel instalado. Carlos, ya te lo comenté también en privado, ¿vale? Sí, es de Excel, Excel es de Microsoft y por lo tanto el mayor porcentaje de uso es Windows, pero podrías usar, como tú bien dices, algo similar para las hojas de cálculo en Mac. Es decir, igual como generamos un script con la extensión VBS, pues lo podrías generar en el formato correspondiente, en JavaScript o en PHP o en cualquier otro formato, ¿vale? Lo que tenéis que quedaros es con la idea. Nosotros lo hemos aplicado así y es más que nada para que os abra un poco la
la mente de que veáis cómo se puede interactuar sin necesidad de DLLs ni otros artilugios. Estaba muy bien el ejemplo, Enrique. No hay ninguna pregunta más y bueno, aprovechamos, si te parece, para ya convocaros para el próximo curso, que será en septiembre de 2021, el 21 de septiembre, tras las vacaciones, donde os enseñaremos una aplicación que hemos desarrollado que se llama VSAS, que es para la comunicación con servidores utilizando el Cloud API y permitirnos el despliegue rápido de aplicaciones. Imaginaros que vais a desplegar aplicaciones estándares como puede ser un ERP, etcétera, pues la posibilidad de que directamente desde una aplicación Belneo se comunique con nuestro servidor y nos pueda dar de alta usuarios, grupos, instancias, asignar permisos, incluso desde web. Será un curso que creo que, además de interesante por la temática, también será muy productivo porque os puede servir para desarrollos futuros y para comercializar de forma rápida y óptima vuestras aplicaciones. Acordaros que ahora, al terminar este magnífico curso que ha dado Eduardo, os saldrá una encuesta que os agradecería que valorarais para ayudarnos a mejorar. Y nada, por mi parte nada más. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre todos y muchas gracias por la presencia. Hasta luego. Hasta luego.